En un inicio, me pareció divertido. Vivíamos en una casa rodante. Eran como unas vacaciones interminables. Una semana estábamos en Los Ángeles y la siguiente en Salt Lake City. No sabíamos mucho de nuestras vidas antes de esto. Sabíamos que habíamos nacido en Portland y que nunca dejaríamos de movernos. Siempre supimos que éramos una familia especial, pero supongo que no sabíamos lo especiales que éramos. Mis padres se esforzaron mucho por tener hijos y casi perdieron la esperanza. Por eso, mi hermana gemela y yo éramos tan especiales para ellos. Sus pequeños milagros. Era molesto, pero al menos sabíamos que significábamos algo para ellos. Amelia y yo éramos bastante unidos en lo que a hermanos se refiere. Éramos los únicos amigos, ya que nos educaban en casa. Nos sentíamos bastante aisladas. Nunca acampábamos en ningún sitio divertido. Nada de camping con nieve y piscinas. Siempre íbamos por carretera y vivíamos en lo más profundo del bosque. Supongo que, en cierto modo, era tranquilo, pero cualquiera que haya crecido cerca del bosque sabe que no es algo con lo que se pueda jugar. La primera vez que me di cuenta personalmente de que algo pasaba fue justo antes de nuestro cumpleaños número 7, cuando nos alojábamos en un lugar de la Columbia Británica llamado Kamloops. Se suponía que no podíamos escabullirnos ni perder de vista a papá y a mamá, pero en aquel momento éramos unos niños muy traviesos de 6 años con un enorme bosque inexplorado ante nosotros. ¿Qué se podía esperar? Esperamos a que se durmieran y salimos de la casa rodante por la ventanilla, lo cual fue fácil porque la ventanilla no era más que una lámina de plástico sujeta por un zipper, y nos pusimos en marcha, con nada más que una linterna de mierda para iluminar el camino que teníamos por delante. No tardamos en ver algo extraño. Un resplandor. No provenía de nuestra linterna. Venía de delante de nosotros. No tardamos en ver quién o qué estaba delante de nosotros. Era una mujer, sosteniendo una pequeña antorcha casera, pero no parecía una señora. Tenía el pelo enmañarado y caído en algunas partes, la piel casi azul y parecía podrida. Tenía los dientes amarillos y le faltaban algunos. Incluso me pareció que se le veía parte de la mandíbula. Llevaba una sucia bata de hospital. No sabía dónde estaba el hospital más cercano, pero tenía que estar bastante lejos porque la última vez que recuerdo haber conducido a algún lugar con una carretera asfaltada debía de ser 3 horas antes de que montáramos nuestro campamento aquí. Amelia y yo nos quedamos helados de miedo y por primera vez desde que habíamos decidido mutuamente que el afecto hacia los hermanos era una tontería, le agarré la mano. Aquella cosa extendió su brazo huesudo hacia nosotros. Soltó un gemido casi indescifrable, algo así como "me va". Eso bastó para despertarme y eché a correr arrastrando a Amelia detrás de mí. Por algún milagro, habíamos vuelto a la casa rodante y por algún otro milagro, habíamos entrado sin despertar a nuestros padres. No dormimos mucho y estábamos demasiado alterados como para darles los buenos días, y mucho menos para contarles lo que había pasado. ¿Nos habrían creído si se los hubiéramos contado? Bueno, después de lo que pasó a continuación, supongo que tendrían que hacerlo. Cuando abrimos la puerta de la casa rodante, vimos que los restos de lo que habíamos dejado afuera durante la noche, una fogata reducida a cenizas, los palos cubiertos de carbón que Amelia y yo habíamos utilizado para dibujar en las rocas, y una mesa improvisada con unas cuantas latas de habichuelas, habían quedado totalmente destrozados. No era demasiado fuera de lo normal que nuestro campamento fuera arrasado por animales. Al fin y al cabo, vivíamos en el bosque. Pero esto era algo que ningún animal podía hacer. Esto parecía preparado, como si aquel que lo hubiera hecho tuviese un plan. Lo que vimos escrito en la parte trasera de la casa rodante confirmó esta creencia. En los palos de carbón, alguien había escrito: "No se puede correr para siempre,
en nuestro trailer. Mamá nos preparó el desayuno mientras papá limpiaba el desastre. Salimos poco después y condujimos durante horas sin parar, ni siquiera para ir al baño. Mamá y papá hablaban en susurros mientras papá conducía. Ojalá supiera de qué hablaban. Aquella noche, supongo que como mamá y papá se dieron cuenta de que estábamos alterados, nos llevaron a darnos un gustito poco común. Una cena en un restaurante de verdad. Un restaurante de mierda, pero un restaurante al fin y al cabo. Estaba vacío. Por eso les gustaba a mis padres. Ellos odiaban a las multitudes. Yo estaba encantado. Un refresco de cerveza de raíz y una hamburguesa grasienta con queso era todo lo que un niño de 6 años podría soñar. Por eso me enfadé tanto cuando mamá y papá nos hicieron salir en cuanto entró otra persona. Era solo un viejo camionero. No entendí por qué tanto alboroto. Mientras estábamos en la casa rodante, Amelia preguntó por qué teníamos que irnos mientras yo me enfurruñaba en mi litera, una glorificada estantería. Mamá suspiró. Supongo que ustedes tienen casi 7 años. Es edad suficiente para saberlo. Bueno, Zachary, Amelia, la razón por la que tuvimos que irnos es que tenemos miedo de perderlos. ¿Recuerdas lo que pasó cuando tenías 4 años? Yo no tenía ni idea. Ni mi memoria nunca fue buena. Pero Amelia decía recordarlo. Estábamos en Beaverton, no muy lejos de Portland. Contó que cuando teníamos 4 años, estábamos correteando por un campo cuando un hombre corpulento vestido de camuflaje y con botas mordidas se nos acercó y se agachó hasta ponerse a nuestra altura. Se supone que no debemos de hablar con extraños, dijo Amelia. Ella siempre había sido una niña buena. Soy John. Ahora no somos extraños. ¿Cómo se llaman? Yo soy Zach y ella es mi hermana Amelia. Tenemos 4 años y cumplimos años el 26 de julio del 2002. Aparentemente había dicho, pero apuesto a que Amelia solo lo dijo para hacerme ver como un idiota. Fue entonces cuando dejó de sonreír. Nos tomó bruscamente de la mano y empezó a alejarnos. Vamos a algún lugar divertido, Zach y Amelia. Necesito llevarlos a otro lugar. A mi madre se le salieron las lágrimas. Es verdad. Si tu padre y yo no te hubiéramos atrapado justo antes de que te fueras, realmente no los habríamos vuelto a ver. Los llevé a un lugar seguro y tu papá... Bueno, tu papá... Le disparé ese hijo de puta en la pierna. Espero que se haya divertido arrastrándose hasta su casa, dijo fríamente. Amelia y yo nos lanzamos miradas. Ok, papi, me voy a dormir, dijo trepando por encima de mí para llegar a su litera. Aquella noche nos detuvimos en algún lugar. Olvidé dónde, probablemente cerca del interior de Baja California o quizás Alberta. Miré por la ventana de plástico y la vi. Volví a ver a esa maldita señora. Nos miraba fijamente a Amelia y a mí en nuestras literas, extendiendo la mano hacia nosotras con la misma mano larga y huesuda. Me di la vuelta e intenté dormir, pero no pude sabiendo que estaba ahí. La vida siguió así durante un tiempo. Donde quiera que nos detuviésemos, ella estaría ahí. En Washington, allí estaba. Nevada, por supuesto. Montana, más te vale creerlo. Amelia y yo ya no exploramos mucho, en parte porque nos estábamos haciendo mayores y poco a poco mostrábamos menos interés por este tipo de cosas, pero en parte porque aquella experiencia en Kamloops nos traumatizó a los dos. Eso no impidió que la señora intentara atraparnos. A veces la veíamos en la autopista mientras pasábamos. A veces aparecía justo donde el fuego de nuestro camping dejaba de iluminar, por lo que apenas podíamos verla. En las raras ocasiones en las que íbamos en público, por provisiones o comida, podría jurar que la había visto entre la multitud. Siempre que estaba cerca, oía su maldito grito. Después de un tiempo, dejó de asustarme. Bueno, solo un poco. Finalmente todo tuvo sentido. El día antes de que Amelia y yo cumpliéramos 14 años, mamá y papá habían dejado la casa rodante y nos habían dado un par de horas de libertad mientras recogían las cosas para nuestro cumpleaños. No estábamos estacionados ridículamente lejos de la civilización,
pero yo diría que a una buena hora a pie. No estábamos tan asustados. Habíamos vivido en el bosque el tiempo suficiente para saber que mientras no molestaras al bosque, él no te molestaría a ti. Y la señora de la bata de hospital era, sinceramente, más una molestia que alguna otra cosa. Incluso, me atrevería a decir que casi nos habíamos olvidado de ella. Yo estaba leyendo, y Amelia rebuscaba la comida en la casa rodante. Me estaba sumergiendo en mi libro cuando Amelia gritó: «¡Zack, ven a ver esto!». Rodeé los ojos. ¿Qué podía ser? Habíamos vivido en esta pequeña caravana durante casi 14 años. La conocía como la palma de mi mano. No había absolutamente ningún rincón o grieta que no conociera. Oh, supongo que estaba equivocado. Ahí, bajo el cojín del asiento del conductor que Amelia había sacado, por alguna razón, había una caja. Era pequeña y estaba un poco aplastada por todos los años que mi padre había pasado sentado sobre ella. Pero aún así, podíamos saber lo que era. Amelia la abrió con entusiasmo. Dentro había papeles. Olvídalo, Amelia. Probablemente sean documentos aburridos para el trabajo, dije, pero la expresión de confusión y horror en la cara de mi hermana fue suficiente para hacerme cambiar de opinión. Eran documentos, sí, pero no de trabajo. Documentos de nacimiento, para nosotros. Pero los padres declarados no eran los nuestros. Al parecer yo era Zachary Jr., pero nadie de mi familia se llamaba Zachary. Miré el nombre del padre, Zachary. La madre se llamaba Emily. ¿Tal vez fuimos adoptados?, sugerí. Amelia metió la mano y sacó otra hoja de papel. Sacudió la cabeza y me mostró la siguiente con mano temblorosa. Niños desaparecidos del hospital de Portland, 27 de julio de 2002. Gemelos, Zachary Christopher Clark Jr. y Amelia Emily Clark. Búsqueda en curso. Cualquier persona con información debe informar a la policía inmediatamente. Clark, Christopher. Esos no eran nuestros nombres. Nuestro apellido era Brown. Y nuestros padres ciertamente no eran Zachary y Emily. Eran Jenny y Kevin. Tenía la sensación de que las cosas iban a empeorar. Tenía razón cuando Amelia sacó el tercer y penúltimo papel. Madre de 2 hijos asesinada en el hospital de Portland. Emily Clark, de 27 años, acababa de dar luz a gemelos, ahora desaparecidos, cuando fue asfixiada hasta la muerte en su propia cama del hospital. Dibujo policial de los sospechosos. Miramos el dibujo de la policía. Obviamente no coincidían del todo, pero eran básicamente las otras 2 únicas caras que habíamos visto en nuestra vida. Mamá y papá. Las imágenes de CCTV muestran a los 2 sospechosos saliendo del hospital por una puerta trasera con los 2 bebés. La búsqueda continúa. Si son vistos, no se acerquen a estos individuos. Avise inmediatamente a las autoridades. Nos quedamos en silencio mientras Amelia tomaba temblorosamente el último trozo de papel. Eran del 2006. Teníamos 4 años. Después de que un hombre de Oregon supuestamente avistara a los niños desaparecidos y fuera atacado por los autores, se vislumbra un rayo de esperanza en este caso sin resolver desde hace 4 años. El padre y marido de las víctimas, Zachary Clark, comparte este mensaje. A mis bebés. No tengo idea de dónde están, pero nunca perderé la esperanza de que algún día volveré a ver sus hermosos rostros. Puede que ni siquiera sepan quién soy, pero eso no cambia nada. Hasta que nos volvamos a ver. Papá los ama. Ni siquiera podíamos decir nada. ¿Qué se puede decir ante esto? Nos quedamos un rato en silencio. Entonces, oímos un golpe en la casa rodante. Nos sobresaltamos y miramos afuera. Era la señora de la bata de hospital, más cerca que nunca. Podíamos ver su piel gris azulada. Podíamos ver sus ojos color avellana. Se parecían a los de Amelia. Ella gimió acercándose a nosotros de nuevo. Bajé la vista hacia el recorte del periódico. Tenía una foto de la víctima. Lo acerqué a la ventana donde ella nos miraba fijamente. Volví a decir: ¿Babá? ¿Mi bebé?
todo este tiempo solo había querido a sus bebés. Amelia salió de la casa rodante. Me asusté al principio, pero este día no podía ser más loco, así que la seguí. ¿Mamá?, preguntó en los ojos. «Babá», dijo extendiendo su huesuda mano una vez más, pero no corrió. Dejó que le tocara la cara, mientras le frotaba suavemente la mejilla con la mano. Hizo lo mismo conmigo, pero luego señaló en dirección a la ciudad más cercana. «Ya», ella dijo. «¿Vayan? ¿Por qué?», preguntó Amelia. «Papá», graznó nuestra madre. Papá, Zachary padre, seguía vivo, después de todo este tiempo. «Tenemos 2 horas hasta que mamá y papá», Amelia se cortó. «Ellos vuelvan. Vámonos, rápido». Aunque realmente no teníamos ni idea de cómo llegar al pueblo, de alguna manera lo sabíamos. Como si alguien, nos estuviera guiando. Irrumpimos en la oficina del alguacil, probablemente con un aspecto horrible. Primero vino el interrogatorio, luego las pruebas de ADN, luego buscaron a nuestros padres, luego arrestaron a mis padres, luego las noticias y las entrevistas, luego nos llevaron en avión, mi primer avión, a Portland, para conocer a nuestro padre. Éramos todos una historia. Llamaban a mis padres los desgraciados del bosque. Pensaban que eran brujas malvadas que nos robaron y nos escondieron en lo profundo del bosque. Supongo que tenían razón, en cierto modo. Era raro verlos entre rejas, cumpliendo cadena perpetua, porque, después de todo, nos criaron durante casi 14 años. Pero ahí es donde se quedarán, sin huir, sin esconderse. En una celda no hay donde esconderse. Se echó a llorar cuando nos vio. Nosotros no. Fue extraño. Era mi padre y todo eso, pero ¿lo era? Quiero decir, supongo que lo conocí cuando tenía unas horas, pero no podía conectar con él. Nos llevó un tiempo, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando a nuestras nuevas vidas. En una casa, con una cama y nuestras propias habitaciones, sin huir de todo ni vivir en el bosque. Era tranquilo, aunque la mayoría de las veces acababa colándome en la habitación de Amelia porque, después de tanto tiempo, seguía sin poder estar sola. Una vez tocaron nuestra ventana. Los dos nos despertamos y vimos afuera a la señora con la bata del hospital, pero parecía más feliz, menos podrida, como si estuviera completa de nuevo. «¿Mamá?», le pregunté. «¿Podría quedarse? ¿Y yo podría vivir con la familia que anhelaba?». Como si me hubiera leído el pensamiento, negó con la cabeza. «Tengo que irme, mis bebés», dijo tendiéndonos la mano a través de la ventana mientras desaparecía lentamente en la noche. Nunca volvimos a verla, pero siempre supimos que nos vigilaba. Pero esta vez no correríamos. Acaban de escuchar el por qué mi familia no se dejaba de mudar. Un archivo compartido por Dead by Kool-Aid Man. No lo logramos acomodar para el mes de las madres, pero aún así es una conmovedora y trágica historia. ¿Te imaginas que te devuelvan a tus hijos 14 años después? ¿Que hayan matado a una mujer para obtenerlos? ¡Qué horror para todos! Solo podemos esperar que ahora estén en el camino a la sanación. No olviden dar like si les gustó este relato y suscribirse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Y termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas buenas noches.